A continuación escucharemos al doctor Rafael de la Cruz, representante en Colombia y gerente general del Departamento de Países del Grupo Andino del BID. Muchas gracias y bienvenidos todos al quinto diálogo regional sobre seguridad ciudadana y a la novena clínica de seguridad sobre seguridad ciudadana que se realizará en los próximos días en Medellín. Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, señor Vicepresidente de la República de Colombia, general Oscar Naranjo, señora Canciller, doctora María Ángela Holguín y demás miembros del Gobierno y el Gabinete Ejecutivo de Colombia, delegados y autoridades de 18 países representados en este evento. Muy bienvenidos a este hermoso país, muy bienvenidos a esta hermosa ciudad de Bogotá. Señora Gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, doctora Ana María Rodríguez y demás colegas del BID. Y igualmente pues un saludo muy especial para los representantes de las alcaldías de Bogotá y Medellín, co-organizadores, co-auspiciadores de este evento. El BID pone mucha atención a los problemas de seguridad por dos buenas razones, entre otras. La primera tiene que ver con los derechos humanos y con el respeto a la vida. Estos son valores superiores, valores que todos los seres humanos compartimos, y los problemas de seguridad ciudadana son precisamente aquellos que atentan más contra estos derechos fundamentales de la humanidad. La segunda razón por la cual el BID le pone mucha atención a los problemas de seguridad ciudadana es porque hay una correlación muy directa entre desarrollo, que es al final de cuentas nuestra misión, traer apoyo a nuestros países para el desarrollo de los mismos, y la seguridad. Esta relación es inequívoca, efectivamente, ¿no? Cuanto más desarrollada una nación, más seguridad tiene. Y una de las causas de estos efectos, digamos, de la seguridad sobre el desarrollo es el costo que tiene el crimen en los países. En el caso de América Latina, entre 2,5 puntos y 3,5 puntos del Producto Interno Bruto se van precisamente por razones de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad ciudadana. En algunos casos, como Centroamérica y en Venezuela, más del 4,5% del Producto Interno Bruto se pierde por razones de seguridad. El BID tiene una gran ambición para América Latina y una gran ambición especialmente para Colombia. Y es la ambición de ver este continente en 10, 15 años más como un continente de países desarrollados. Para eso, el BID ha puesto sobre la mesa diferentes propuestas a lo largo de muchos años, y últimamente, en el caso de Colombia, hemos planteado la necesidad de aumentar de manera considerable, tanto como el doble, literalmente, la inversión pública en infraestructura. Un objetivo que compartimos, señor presidente, con su gobierno. El gobierno de Colombia ha estado haciendo un énfasis importante en la construcción de vías terrestres y de todo tipo de infraestructura y de logística que le da una base de competitividad de la economía muy importante. Uno de ellos es, por ejemplo, el proyecto de las 4G, que son autopistas que cruzan a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, cuando hablamos de duplicar la inversión pública, estamos hablando de pasar de 3,5 puntos del Producto Interno Bruto que invierte razonablemente Colombia y la mayoría de los países de América Latina a 6 o 7 puntos del producto. Las 4G, si nosotros las pudiéramos ejecutar en 10 años, representarían aproximadamente 0,6 o 0,7% del producto por año. De manera tal que esto da una muestra, una dimensión del inmenso esfuerzo que tiene que hacer Colombia y que tienen que hacer prácticamente todos nuestros países para desarrollar esta infraestructura. Esto le daría un impulso fenomenal
al desarrollo de estos países. Impulsaría el crecimiento de 3-4 puntos del producto aproximadamente a 6-7 puntos del producto, y en el caso de Colombia lo llevaría en el año 2030-2035 a ser un país desarrollado. Ahora, todo esto, que es un inmenso esfuerzo y una inmensa ambición que tenemos en el banco y que compartimos con el presidente Santos y con su gobierno, se ve necesariamente limitado por el inmenso costo de la inseguridad ciudadana. América Latina sigue siendo la región más violenta, desafortunadamente, de todo el planeta. 6 de cada 10 robos son hechos con violencia. El mantenimiento de cárceles entre 2010 y 2014 representó más de 6.500 millones de dólares para nuestros países. Las personas encarceladas durante ese tiempo dejaron de percibir ingresos por ahora de 7.300 millones de dólares. Esta es la magnitud de lo que estamos enfrentando. Y hay que decir también que América Latina entiende este reto e invierte más que casi ninguna otra región del mundo en seguridad. De hecho, América Latina invierte más de 3,5 puntos del producto en seguridad frente a países como Estados Unidos, Francia o Alemania, que invierten alrededor de 2,5 puntos del producto. De modo tal que es un reto que está muy bien comprendido en la región, pero que al mismo tiempo no está terminando de resultar con todo lo que nosotros quisiéramos que sucediera, que es un proceso de mayor tranquilidad ciudadana y de mayor civilidad. El gobierno del presidente Santos ha hecho un inmenso esfuerzo por la paz en este país y ha habido un inmenso esfuerzo también por aumentar la seguridad ciudadana. Es algo que se reconoce internacionalmente. Probablemente en Colombia hay mucho debate sobre esto que se ha hecho durante estos últimos 7 años, pero al mismo tiempo yo creo que todos los colombianos, me atrevo a hablar por los colombianos por tantos años que he tenido el privilegio de servir a este país, coincidiendo precisamente con su gobierno, presidente, estoy seguro que todos los colombianos aprecian la importancia de la seguridad ciudadana. Todos los colombianos entienden la vital necesidad de pacificar el país y de poder extender los bienes de la economía a las regiones donde pues, nunca habían llegado anteriormente. De modo tal que en ese sentido, presidente, quiero hacer un homenaje público a su gestión, a la gestión de su gobierno, por este inmenso esfuerzo, ¿verdad?, de pacificación del país, al igual que de aumentar la seguridad ciudadana. Así que con estas pocas palabras, agradezco nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en esta semana, que vamos a estar pues en Bogotá y también en Medellín. Agradezco mucho a mis colegas del banco por haber participado en y organizado este evento, y nuevamente al Gobierno de Colombia, a la Alcaldía de Bogotá y a la Alcaldía de Medellín por su participación en la coorganización. Muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muchas gracias, Rafael, y una muy cordial bienvenida a todas las delegaciones que hoy nos acompañan, señores embajadores y todos los funcionarios del gobierno, comenzando por nuestro querido vicepresidente, nuestra canciller y demás funcionarios. También nos acompaña el director de la policía y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura a nombre del Poder Judicial. Parece muy oportuna esta Semana de la Seguridad Ciudadana y le agradezco mucho, Rafael, a usted, al BID, por haberla organizado, por el interés que han tenido siempre en este tema. Ustedes han sido promotores de la innovación en esta lucha permanente por la seguridad, y creo que con buena razón, porque como decían los romanos cuando se sentaron a cranearse ese concepto de la república, concluyeron que la seguridad debería ser la primera ley de la república, y sin que esa ley funcionara adecuadamente, las demás leyes se volvían inocuas. Ese es un hecho que yo cito con frecuencia para decir que siempre ha estado entre nosotros la seguridad como una prioridad. Y en Colombia hemos venido evolucionando
por las circunstancias. Cada país tiene sus propias circunstancias. En Colombia eran especialmente difíciles. Para nadie es un secreto de dónde venimos. Colombia era la sede de las mafias, de los carteles más poderosos del narcotráfico. El narcotráfico, infortunadamente, escogió a Colombia como el centro de distribución y luego también de producción, sobre todo de cocaína, pero también de marihuana en su momento. Eso generó todo tipo de efectos colaterales muy negativos y eso se sumó a la guerra que teníamos, al conflicto armado, especialmente con las FARC. Todo eso se retroalimentaba y hacían que Colombia pues, fuera uno de los países más inseguros del mundo. Siempre nos colocaban, como ustedes bien saben, en las primeras planas, en las carátulas de las revistas internacionales como el país campeón del secuestro, de la violencia, del narcotráfico. Pero eso también nos obligó a fortalecernos, a establecer políticas audaces, políticas innovadoras contra los diferentes frentes de la inseguridad. Y hemos avanzado muchísimo en todos los frentes y hemos aprendido muchísimo. Porque, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, pues no creo que haya país que haya sacrificado más en materia de líderes políticos, periodistas, policías, jueces, en fin, la sangre que aquí se ha vertido, los recursos que se han invertido en esa lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, el tema estaba en primer lugar, el tema del conflicto armado, que se alimentaba de todo este complejo, la red que teníamos de narcotráfico con inseguridad. Y por eso también el paso que dimos para lograr la paz con las FARC pues, ha sido un paso fundamental para lograr mejorar los índices de seguridad. Precisamente el viernes pasado nosotros celebramos el primer año de haber firmado la paz aquí al frente de esta Cancillería en el Teatro Colón con las FARC. Hicimos un análisis, una especie de rendición de cuentas de cómo íbamos en este primer año. Como muchos de ustedes que también tuvieron sus conflictos armados y después tuvieron que administrar lo que es el posconflicto, saben perfectamente que es casi más difícil administrar el posconflicto que terminar el conflicto porque requiere más esfuerzos, requiere visiones de largo plazo y se demora mucho más frente a unas expectativas de la gente que quiere los cambios y los resultados ya. Pero el resultado final de ese análisis, que inclusive lo hace una entidad acordada por las dos partes, por las FARC y por el gobierno, es un instituto de la Universidad de Notre Dame que le hace seguimiento a los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo, a 34 acuerdos de paz. Concluye en su análisis que hizo hace un par de meses que el acuerdo colombiano ha sido el más complejo, el más completo que se haya firmado de todos los 34, y en el monitoreo que hace dice que lo que se tiene que avanzar en un primer año, Colombia ha avanzado más rápido que lo que avanzaron en su momento los demás acuerdos. Y eso pues lo que nos permite es comenzar a concentrarnos en otros temas, en otros problemas que estaban en cierta forma escondidos por el conflicto armado. El conflicto armado era el tema alrededor del cual se giraba y en cierta medida los demás problemas pasaban a un segundo plano. Con el conflicto armado, con las FARC ya resuelto, surgieron a la luz pública los otros problemas y eso pues en cierta forma es normalizando el país. Eso es un avance positivo en la dirección correcta,
pero al mismo tiempo pues, las percepciones de la gente comienzan a tener otras prioridades y otras formas de ver la realidad. En el caso de la seguridad ciudadana, ese tiene que ser necesariamente un tema prioritario para nosotros, porque en todos los conflictos armados que se resuelven, el coletazo del conflicto tiende a aumentar la inseguridad y sobre todo la inseguridad ciudadana. Siempre, siempre queda un remanente de las personas que firman la paz, que no se acogen a los acuerdos. En el caso colombiano, ese porcentaje es menor que el promedio de los demás acuerdos. Se tiene un promedio de alrededor de 13%, 11, 13% de las personas, hay casos que llega hasta el 15 o 18% de la gente que no entrega las armas, sino que se dedica a delinquir, porque es lo que han hecho durante mucho tiempo, porque encuentran que es más rentable desde el punto de vista monetario, muchos inclusive desde su vida personal, mantenerse delinquiendo, entonces ahí se mantienen y ahí es donde se debe concentrar la acción del Estado. En el caso colombiano ese porcentaje es muy inferior, calculamos que cerca del 6-7% de las personas que han debido entregar las armas no la entregaron, que siguen delinquiendo, y el fenómeno de la presencia todavía del narcotráfico en Colombia pues, es un factor que hace más complejo esa lucha contra esos grupos, llamémoslos disidentes o grupos que no se acogieron. Pero afortunadamente nosotros durante todos estos años, la lucha contra los carteles en ese momento invencibles, el cartel de Medellín, acuérdense ustedes cómo lo ponían en la carátula de Time, el todopoderoso Pablo Escobar, invencible, el cartel de Medellín con los demás miembros de ese cartel, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle. A todos esos carteles los derrotamos. Todos esos carteles supuestamente invencibles fueron desarticulados. Todos los jefes de esos carteles o están en una tumba o están en una cárcel. El negocio del narcotráfico continúa, pero ya no controlado por esos carteles que pusieron en jaque a la democracia colombiana en su momento. Hoy ya no hay ningún peligro de que un cartel de esos pueda poner en jaque la democracia colombiana. El negocio del narcotráfico continúa porque yo le he dicho 1000 veces, mientras exista demanda, va a existir producción. Ahí tenemos que hacer una coordinación mucho más efectiva. Lo hemos querido hacer durante mucho tiempo, pero siempre hay espacio para mejorar con todos los países que en una u otra forma están siendo víctimas de este flagelo del narcotráfico, que no es un problema colombiano, es un problema mundial. Recuerden que nosotros declaramos la guerra contra el narcotráfico en las Naciones Unidas hace más de 40 años y es una guerra que no se ha ganado. Y una guerra que no se ha ganado después de 40 años es una guerra que en cierta forma se ha perdido. Por eso Colombia también ha estado promoviendo hace ya algún tiempo un enfoque más pragmático, más efectivo, un nuevo enfoque en esta lucha mundial contra el narcotráfico. Tuvimos inclusive el año pasado una asamblea especial de Naciones Unidas para ese fin. Algo se avanzó, todavía hay posiciones muy rígidas sobre, no, aquí todo esto tiene que ser un enfoque solamente punitivo. Ese enfoque solamente punitivo pues no ha producido la victoria o el triunfo que quisiéramos, todo lo contrario, ha agravado muchas veces los problemas. El solo hecho de que en Estados Unidos hay más personas en las cárceles por delitos vinculados contra el narcotráfico que la totalidad de la población en las cárceles de Europa, pues es un hecho bastante diciente. En Colombia hemos logrado en ese frente comenzar
unas políticas también innovadoras y aplicar la mano dura donde realmente es más dolorosa y más efectiva contra el negocio del narcotráfico. El fin del conflicto con las FARC, y se incluyó un punto de la agenda específicamente en ese tema, tenía que ver con resolver el problema de los cultivos ilícitos, que es la base, pero no la cadena, no el eslabón más fuerte de la cadena del narcotráfico. ¿Qué hicimos con las FARC? ¿Qué se logró en el acuerdo? Que ellos, que antes controlaban los territorios donde se cultivaba la coca, colaborarían para iniciar una política de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos para que los campesinos dedicados a sembrar coca sembraran otros cultivos. Eso ya está en marcha y eso está comenzando a dar esos resultados. En el fondo, los campesinos quieren cambiar de actividad porque saben que ese entorno del narcotráfico es muy nocivo para el crecimiento de sus hijos, de sus familias, y la mayoría de las veces quieren, pero por supuesto están buscando una alternativa, que es la que estamos comenzando a darles. Ya el plan va marchando en forma positiva. Es complejo porque son miles de familias que están dedicadas a eso. Hay que hacer acuerdos con cada una de las familias, pero ese plan va avanzando en la dirección correcta. Y simultáneamente no hemos dejado de lado el garrote. ¿El garrote qué quiere decir? La erradicación forzosa de esos cultivos. Nos pusimos una meta inicial de 50.000 hectáreas, ya la vamos a cumplir en un tiempo inclusive menor al que nos propusimos. Vamos a continuar con ese garrote, con la zanahoria, y estamos concentrando los esfuerzos en los otros eslabones de la cadena, en atacar los laboratorios, en atacar en la interdicción de la droga. Y ahí hemos aprendido mucho y estamos teniendo unos resultados sin precedentes. El número de toneladas de coca que hemos incautado este año es ya superior, en lo que va corrido del año, falta un mes, creo que 15% de la totalidad de lo que incautamos el año pasado. Y el año pasado incautamos el mayor número de toneladas de droga en la historia. O sea que esa política está teniendo más éxito. Y eso es más doloroso para el negocio del narcotraficante que meter a la cárcel, pues, o que perseguir a los campesinos. Aunque ahí también, como les decía, estamos trabajando. Esta lucha contra el narcotráfico tiene efectos en materia de seguridad ciudadana en todos los países, porque el microtráfico, y ustedes lo viven en sus países, pues es una fuente de inseguridad permanente. En lugar de las grandes mafias que teníamos, pues tenemos ahora mafias pequeñas que se dedican a lo mismo, pero en una escala muy inferior, a pequeña escala. Pero eso produce una gran inseguridad. Y por eso, en el caso colombiano, el vínculo entre la lucha contra el narcotráfico y la lucha por la seguridad ciudadana, pues está íntimamente ligado, y así también lo hemos entendido y así también estamos trabajando. Y en materia de seguridad ciudadana, ahí, así como en la lucha contra los carteles, en la lucha contra los grupos subversivos, contra las FARC, contra el ELN, nos tocó ser innovadores y creativos. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra las FARC, nos tocó hacer una reingeniería total en materia de cómo operaba la inteligencia, y eso nos permitió hacer una reingeniería total en cómo se hacían las operaciones militares y policiales. Lo mismo en la lucha contra los carteles. Aquí a mi derecha tengo al general Naranjo, que en su momento fue considerado
el mejor policía del mundo por su efectividad en contra de los carteles. Me acuerdo que pusimos un cartel, valga la redundancia, con los nombres de todos los capos que en ese momento estaban identificados, eran 12, y los declaramos objetivos de alto valor. Y a punta de innovación, de la experiencia que hemos adquirido por la lucha durante tanto tiempo, fuimos siendo exitosos y cada uno de esos capos, todos cayeron, todos, que en su momento eran tan poderosos o tan supuestamente invencibles como los grandes capos que se conocían de unos años atrás. Todos cayeron. Y eso pues, se ha mantenido. El último caso, aquí está nuestro director de la policía, que merece él y su policía una felicitación, fue el caso de uno de los lugartenientes del jefe del hoy grupo criminal más poderoso que se llama el Clan del Golfo, que tal vez es el responsable de la mayor cantidad de cocaína que está saliendo del país. Es una secuela de todo esto que estamos contando y que estamos viviendo. Pues contra ellos está dirigida de una forma importante toda la capacidad de la fuerza pública, que por fortuna es una capacidad que en el conflicto armado y en la solución de ese conflicto armado no se tocó, todo lo contrario. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, nuestra Armada Nacional, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Policía, se han venido fortaleciendo año tras año para precisamente poder contener y luchar contra las secuelas de la solución de los conflictos armados, y conscientes de que todavía tenemos problemas de narcotráfico y todavía tenemos problemas de bandas criminales como esta del Clan del Golfo. Entonces, ahí pues, hemos mantenido una política integral de lucha contra estas bandas criminales y simultáneamente hemos venido fortaleciendo y tratando de innovar en los aspectos de seguridad ciudadana. Repito, están ligados, pero no son lo mismo. Y la seguridad ciudadana, que es algo que todos los países tienen como prioridad, pues debemos seguir avanzando, aprendiendo de lecciones de otros países que han sido exitosos y debemos seguir innovando. Sobre todo porque los delincuentes son muchas veces más innovadores y más ingeniosos que los propios estados. El uso de la tecnología. ¿Quién hace unos años se iba a imaginar que estamos aquí sentados y estoy seguro que uno de los temas que más van a discutir es el cibercrimen? ¿Cómo vamos a comenzar a luchar con más efectividad contra ese cibercrimen? ¿Qué tipo de instrumentos podemos poner en marcha para ser efectivos? En un aspecto que es especialmente difícil, la regulación de la tecnología. ¿Cómo regula uno la tecnología para impedir que se le pongan frenos a la evolución tecnológica, a la aplicación de la tecnología, pero al mismo tiempo cómo evita uno que la tecnología se utilice para hacer de las suyas por parte de los delincuentes para el delito? Esos son los dilemas de las políticas públicas que deben estar en permanente revisión, y por eso este tipo de encuentros son tan útiles para compartir experiencias, para decir, mire, yo hice tal cosa, eso funcionó muy bien, esta cosa la hice y eso no funcionó, porque creo que esa colaboración en un mundo cada vez más pequeño precisamente por la tecnología, más interdependiente, esa coordinación es fundamental. La seguridad, las mafias, y repito, la seguridad ciudadana tiene mucho que ver con las pequeñas mafias.
El robo de celulares, que estoy seguro que en muchos de sus países es el crimen número 1. El robo de celulares es una mafia que tiene tentáculos internacionales. El que le roban el celular aquí al frente de la Cancillería, ese celular de pronto se va para el Ecuador y aparece en el África, y entonces lo reciclan. Esos no son unos ladroncitos pues, de barrio, eso es una mafia que tienen tentáculos en todas partes. Un fenómeno que estamos comenzando a ver con gran preocupación ya desde hace algún tiempo es el tráfico de personas. Eso no estaba en la mente nuestra y ya se volvió un problema complicado. Eso también son mafias internacionales. La minería ilegal, que afecta a muchos de nuestros países, que afecta a Colombia en forma grave. La venta de esos minerales, del oro, del coltan, son mafias internacionales. Esos no son pequeños delincuentes, son verdaderas mafias que tienen tentáculos en todas partes. Por eso es tan importante la coordinación a nivel de autoridades y de países. La experiencia colombiana demuestra claramente que cuando hay colaboración, la efectividad de la fuerza pública se multiplica, porque los delincuentes son muy hábiles en usar las fronteras para evadir las autoridades y para intensificar sus negocios. De manera que en eso pues, también hay que mantener una actitud de, como dirían los empresarios, de mejoramiento continuo. Ustedes van para Medellín. Medellín fue durante muchos años la ciudad más violenta del mundo. Medellín ahí tenía todo lo malo que puede tener una ciudad, lo tenía Medellín. Hace unos meses estuvo el presidente Clinton, para darles un ejemplo de lo que han cambiado las cosas en Colombia y en Medellín. El presidente Clinton vino a Colombia a lanzar el Plan Colombia a comienzos del siglo, del año 2001-2002, porque Colombia estaba destinada, según los académicos, a convertirse en un Estado fallido. Y Estado fallido es cuando el Estado deja de tener el control del territorio y de aplicar justicia. Vino a ayudarnos a recuperar la democracia colombiana. Eso no fue sino hace 17 años, 16 años. El mismo presidente Clinton, que vino en ese momento con un operativo de seguridad impresionante, vino hace unos meses a Medellín y él vino a una reunión mundial de productores de café. Y en Medellín había una comuna, un barrio, que era el barrio más violento, el que tenía concentrado todo lo malo de Medellín, se concentraba todo multiplicado en esa comuna 13. Pues el presidente Clinton tomó el transporte público, el metro de Medellín, subió en un cable que hay, que de pronto ustedes pueden ir a verlo y a disfrutarlo, y se fue a tomar café a la comuna 13 solo. Tenía 2 o 3 guardaespaldas, pero ese es el grado del cambio que ha tenido Medellín, que ha tenido Colombia. ¿Cómo se ha logrado ese cambio? Medellín se ganó el premio de la ciudad más innovadora, un premio que creo que daba el Wall Street Journal, el New York Times, y es a punta de innovación, a punta de aplicar la experiencia que hemos tenido durante todos estos años. Por ejemplo, creo que ustedes van a tener una charla o les va a hablar el exalcalde de Nueva York, Giuliani, creo que viene. Pues Giuliani estuvo en Medellín y estuvo aquí en Bogotá ayudándonos. Giuliani tuvo unas ideas innovadoras en Nueva York que tuvieron un impacto muy positivo en la seguridad ciudadana y en la percepción de la seguridad ciudadana. Decía, por ejemplo, Giuliani, que él
se dedicó a pintar los muros que estaban llenos de grafitis y que estaban totalmente descuidados, y que en aquellas zonas donde había vidrios rotos arreglaba los vidrios simplemente para que la gente viera un entorno como más agradable y más seguro. Y decía, es muy importante atacar la percepción, porque la percepción genera una percepción positiva, genera una dinámica más positiva. La gente, cuando se siente más segura, tiende más a creer en la autoridad, denuncia más, se vuelve más colaboradora de la autoridad. En cambio, cuando se siente muy inseguro, trata de culpar a la autoridad, y entonces la relación de confianza también se deteriora. Aspectos como ese, o otro que Giuliani nos indicó y que lo pusimos en marcha con el entonces alcalde de Medellín, el de los puntos rojos, como generalmente en las ciudades hay zonas donde se concentra el delito. Y si uno concentra o bien la presencia de la fuerza pública o la vigilancia, el resultado de disminuir los índices de inseguridad son muchísimo mayores que simplemente hacer una política generalizada en toda la ciudad. Aspectos de esos, los aplicamos en Medellín y en otras ciudades, pues han dado unos muy buenos resultados. Nosotros tenemos en este momento unas cifras de inseguridad, pues que gracias también a la disminución, al fin del conflicto, pues nos permiten esas cifras. Tenemos, por ejemplo, el índice de homicidios, que es el índice utilizado universalmente como índice de violencia o de inseguridad de una ciudad o de un país, el más bajo de los últimos 40 años. Colombia era el campeón de los secuestros, aquí tenemos la cifra más baja de los últimos 35 años, y así sucesivamente, ataques terroristas, todo eso que estábamos nosotros como teniendo ante el mundo como país problema, eso lo hemos venido resolviendo. Hemos aprendido mucho a combatir delitos que fueron recurrentes y que por la falta de denuncia nunca la autoridad podía tener algún efecto real. Por ejemplo, un delito como la extorsión. En Colombia la extorsión era generalizada, sigue habiendo extorsión porque el coletazo de todo esto, las mafias siguen extorsionando, las pequeñas mafias siguen extorsionando, pero en términos generales se ha disminuido mucho la extorsión y algo muy importante, se ha aumentado mucho la denuncia de la extorsión. Y eso tiene que ver con la confianza de la gente en la fuerza pública. La gente antes no denunciaba, ahora denuncia porque tiene más confianza. Nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos un problema serio que tiene que ver con todo el engranaje de la justicia, la cantidad de delincuentes que se capturan, van al sistema judicial y lo sueltan y vuelven a las zonas donde estaban delinquiendo, y eso tiene un efecto demoledor en la confianza de la gente de denunciar, porque dicen, si yo denuncio, el delincuente se me viene y va a tomar represalias. Aspectos de esos, una mayor coordinación de las autoridades, de la policía, con la fiscalía, con los jueces. Ahí creo que en todas las ciudades eso hay que mejorarlo, porque eso tiene un efecto muy positivo o muy negativo si esa coordinación no se da. El tema de la percepción, y con eso termino, es también muy importante, no solamente por lo que decía el exalcalde Giuliani, sino que la percepción muchas veces retroalimenta la inseguridad. Nosotros hacemos unos estudios de percepción y de realidad, de victimización.
y ahí hay unas diferencias abismales. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted o su familia han sido objeto de algún delito? ¿A usted lo han extorsionado? Dicen no. Pero le preguntan, ¿y cuál es su percepción sobre la inseguridad? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? No, ha crecido muchísimo. Eso también tiene que ver con algo pues que es de la realidad cotidiana de los medios de comunicación y de las competencias entre los medios por captar televidentes, por captar clientes. Muchos medios han descubierto que lo que más les interesa a la gente es ver los atracos que se suceden en las ciudades. Entonces, las noticias, cuando llegan las diferentes noticias, si hay un buen atraco atractivo, pues entonces abren el noticiero con eso. Y hemos visto clarísimamente cómo eso se llama el síndrome de los noticieros locales de Estados Unidos. Los noticieros locales de Estados Unidos, no los nacionales, los locales, hacen mucho eso. La parte de inseguridad local es muy atractiva para que la televisión tenga mayor audiencia. Pues en el caso colombiano, y tengo entendido que en el caso de algunos de los países que hoy nos acompañan, pues está sucediendo el mismo fenómeno. No ve los noticieros abriendo con atracos o con aspectos de inseguridad, y eso se alimenta porque estamos utilizando cada vez más tecnología en el control de las zonas y en la lucha contra la inseguridad. Las cámaras de televisión, que son muy efectivas para ayudar a controlar la seguridad en las ciudades. Entonces, esas cámaras de televisión son las que se utilizan para transmitir los atracos en un almacén o en una calle. Entonces, y esos atracos, cuando la gente ve esos atracos permanentemente en los medios, pues entonces la percepción de inseguridad se multiplica. Son esos retos los que tenemos todos por delante. En el caso colombiano, pues creo que hemos avanzado muchísimo, nos falta todavía avanzar mucho más, nos falta todavía concentrarnos con más vigor en la seguridad ciudadana, en ir deformando los mitos que se generan alrededor de la terminación del conflicto armado. Aquí estamos en la época de la posverdad, en la época de las redes sociales, y estamos además en campaña política, y esos ingredientes pues también se retroalimentan para tratar de exacerbar ciertos aspectos que son negativos y tratar de esconder lo positivo. De manera que bienvenidos todos ustedes a esta discusión. Todos sabemos que esto es un tema de gran trascendencia y de gran importancia para cualquier gobierno, para cualquier sociedad. Como lo dijo Rafael, y le agradezco mucho además su reconocimiento por lo que se ha hecho en Colombia, y usted ha sido testigo número uno de ese avance, aunque nos falta mucho todavía por recorrer, pero usted bien decía que en todos nuestros países pues este tema es un tema de la mayor importancia, y qué mejor que una entidad como el BID para ir coordinando las políticas y las soluciones. Estoy seguro que con los diferentes funcionarios que van a asistir de parte de Colombia a estas discusiones, pues tendremos la oportunidad de compartir ya experiencias mucho más concretas. Nosotros hemos aprendido mucho, estamos exportando en cierta forma ese conocimiento. Llevamos cuántos ministros, cuánta gente ya entrenada en Colombia para otros países en materia de seguridad ciudadana y de seguridad. Las cifras son como 41.000 que han venido aquí a ver cómo es que nosotros estamos luchando en diferentes eslabones de la cadena de la delincuencia, por así decirlo, y
y no hay nada más, repito, productivo que compartir experiencias, porque estoy seguro que nosotros también podemos aprender muchísimo de experiencias que ustedes han tenido en sus respectivos países. Hay experiencias muy interesantes que a nosotros también nos gustaría poder aprender de esas experiencias, asimilarlas e inclusive adoptarlas en el caso nuestro. Y esa es la mejor forma para combatir el crimen y la delincuencia, que seguirá siendo una prioridad, debe seguir siendo una prioridad para cualquier gobierno. Muchas gracias al BID, muchas gracias a ustedes por venir, por estar aquí. Espero que sea muy fructífera esta discusión y espero además que también puedan compartir con las ciudades donde van a estar, Bogotá y Medellín, también para apreciar lo que hemos avanzado en estas dos ciudades, no solamente en materia de seguridad, sino en otros aspectos más agradables de la vida. Muchas gracias.